Bueno, quisiera empezar por saber a qué llamamos ciberseguridad y a qué llamamos ciberresiliencia, que es aún menos común de escuchar. Ok, bueno, mira, ciberseguridad es todas esas disciplinas que existen para proteger a las organizaciones de ciberataques. Porque ¿qué está a las organizaciones y a las personas, por supuesto? Porque ¿qué está sucediendo? Porque ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Que hay una proliferación de estos tipos de ataques a todos los niveles. O sea, estamos hablando desde ataques a teléfonos celulares para poder robar información a través de la ingeniería social o engañando a las personas, o ataques mucho más sofisticados hacia empresas. Entonces, la ciberseguridad es una disciplina que se encarga de alguna forma de generar estándares y buenas prácticas para proteger la tecnología y por ende a las personas. Eso es lo que llamamos ciberresiliencia. Pero el concepto ha mutado un poco de acuerdo a la realidad, porque ya ahora no solamente es protección, ahora tenemos que partir del principio de que no es si me van a atacar, es cuándo me van a atacar. O sea, ahorita están siendo tan frecuentes los ataques que están sufriendo organizaciones y personas, es tan frecuente que de alguna manera tenemos que prepararnos incluso de si sucede hay un ataque, ¿cómo me preparo? Entonces ahí entra otro elemento de que hay buenas prácticas para recuperarse en esos casos de ciberseguridad. Entonces, por eso es que llamamos, y esa es una de las invitaciones que hacemos a un curso que hacemos que llamamos ciberseguridad y ciberresiliencia, herramientas para evitar ser víctima del delito informático. Ok, pero básicamente es eso, la diferencia para resumirte es que ciberseguridad es una disciplina de protección de infraestructura para evitar ciberataques y ciberresiliencia es un concepto más amplio que involucra la ciberseguridad más un elemento de continuidad operativa que deben tener las organizaciones. En este mundo en el que, bueno, ya todo el mundo tiene un teléfono inteligente, un televisor inteligente, algunos otros dispositivos electrónicos, hablamos del Internet de las cosas, de aparatos, de un montón de elementos que ahora se conectan al Internet y usan la tecnología para su funcionamiento. ¿Por qué es importante que vayamos familiarizándonos con estos términos y con los elementos que pueden garantizar o poner en riesgo nuestra seguridad en la convivencia y en la incorporación de estas tecnologías a nuestra cotidianidad, a nuestra vida? Sí, es que definitivamente estas nuevas tecnologías están trayendo, por supuesto, los beneficios que ya conocemos. Y fíjate que lo que acabas de mencionar, todos tenemos un teléfono celular, o sea que ya no, digamos que no es un teléfono celular, ya son equipos que es una computadora que a veces sirve para llamar por teléfono. Básicamente la interacción la estamos haciendo por internet. O sea, eso cambió radicalmente la forma como nos estamos comunicando de estos dispositivos. Entonces, sí, eso nos expone a nuevos riesgos, ¿ok? A riesgos que quizás antes no teníamos, pero yo quisiera recordar un poco como hasta lo que nos decían cuando uno estaba pequeño, que tu papá y tu mamá le decía a uno, bueno, mira, cuidado en la calle, no hables con un extraño, no dejes que un extraño te invite a algo, no aceptes un caramelo de alguien que no conoces. Bueno, eso pasa en el mundo virtual. O sea, si yo recibo un mensaje de alguien que no conozco, tengo que desconfiar. Si yo recibo, o el ejemplo del caramelo sería un mensaje de texto que dice, pincha este link porque te ganaste un premio. Eso es un caramelo que me están ofreciendo. Me están dando un caramelo que está envenenado, que quizás tiene un malware, o sea, es decir, un programa malicioso que va a capturar mis datos o va a intentar robar información de mi teléfono celular. Eso en el caso del teléfono celular. Fíjate que de hecho, de acuerdo a los informes internacionales, porque aquí las fronteras se pierden, ¿ok? Aquí no es que no es que los riesgos que tiene Venezuela son diferentes a los que tiene. Aquí la frontera está desdibujada. Es decir, yo desde otro país pudiera programar un ataque hacia nuestro país o hacia otro país sin ningún problema. O sea, en el ciberespacio se pierde, de alguna manera se desdibujan estas fronteras. Entonces es importante conocer esos nuevos riesgos que estamos teniendo con la incorporación de estos nuevos temas. Entonces fíjate, lo que te comentaba es que de acuerdo a los estudios, uno de los principales vectores de ataque por los cuales están atacando a empresas y a personas es precisamente el dispositivo celular. O sea, el correo electrónico, el dispositivo celular y, y las redes Wi-Fi. Esas interconexiones que hacemos hacia redes Wi-Fi libres
pueden tener de alguna manera algún tema malicioso en algunos casos. Entonces, sí, definitivamente esas nuevas tecnologías nos exponen a nuevos riesgos. Y nombraste el Internet of Things, que es la interconexión de dispositivos a Internet. También anteriormente, pero esto básicamente se usa en la industria e incluso en la domótica, en las casas, por ejemplo, que yo puedo tener una cámara o un bombillo o una lavadora conectada al Internet. Bueno, ya el hecho de conectar ese equipo a Internet lo estoy exponiendo a los riesgos que tiene el Internet. ¿Cuáles son los riesgos del Internet? Que haya una interrupción, que detecten de alguna manera ese dispositivo, por ejemplo, y puedan activar una cámara de forma remota. Una cámara de mi casa pueden conectarlo de forma remota. Pero esto no quiere decir que no vamos a utilizar la tecnología. Precisamente ahí es donde surge la ciberseguridad, donde especialistas, digamos, y consultores en este tema apoyan en proteger de alguna manera a las organizaciones de manera y a las personas para que implementen elementos de seguridad. Todos los dispositivos y todas las aplicaciones tienen una opción de seguridad y privacidad. Casi nadie lee esa opción de seguridad. Hay que leerla, hay que entenderla. O sea, ahí te pregunto, ¿usted está dispuesto a compartir sus datos personales, sí o no? Entonces, es importante que consideremos eso, no que no utilizar la tecnología, no tener miedo a eso, sino hacerlo de manera responsable y segura. Dejábamos un tema pendiente, profesor, y tiene que ver con esto de cómo ir aprendiendo los límites quizás y los niveles de riesgo a los que podemos estar expuestos y con ello exponer otros espacios, otros alcances, otros ámbitos, bien sea en el espacio laboral, empresarial, familiar o institucional en el que nos desenvolvemos por nuestros hábitos y nuestras maneras de usar estos dispositivos a través de los cuales podríamos ser víctimas de algún ciberataque. Básicamente son el riesgo de que ocurra, por ejemplo, un robo de información. En el caso personal, voy a ir como en dos vías. Por el caso personal, el uso personal que hacemos de estos dispositivos, puede haber robo de información. ¿Y eso qué deriva en robo de información? Puede derivar, por ejemplo, en una extorsión. Porque imagínense que a uno lo llame a alguien, digamos que no lo conoce, dándole informaciones sobre sus hijos o sobre dónde estudian sus hijos o qué está haciendo y empezar, de una manera, a través de la voz, manejando la información obtenida, pueden de alguna manera extorsionarnos. Entonces, eso es un riesgo. El riesgo es que podemos ser objeto de una extorsión, de un secuestro, de un riesgo mayor desde el punto de vista personal por la fuga de la información que tenemos, digamos, en nuestros dispositivos. Pero fíjate, hacemos de pronto un uso un poco irresponsable de los dispositivos. Por ejemplo, el tema de las aplicaciones. Instalamos cualquier tipo de aplicación gratuita en nuestros dispositivos. Y un poco el mensaje es que no existe lo gratuito de alguna manera en estos ambientes. O sea, algo estamos pagando, bien sea que estamos compartiendo información personal para objeto de publicidad, por ejemplo. A veces nos llega publicidad que no sabemos de dónde nos llegó y quizás fue una aplicación gratuita que descargamos en nuestro dispositivo y fíjense que los dispositivos, la instalación de aplicación, lo primero que pregunta es, una de las cosas que pregunta es, ¿usted permite que esta aplicación tenga acceso a su libreta de contactos? ¿Usted permite que esta aplicación tenga acceso a su galería? Y por lo general decimos que sí. Y le estamos dando ese acceso a un tercero. Y no nos estamos dando cuenta. Quien, el mejor de los casos, lo está utilizando para enviarnos propaganda. ¿Ok? Básicamente. Pero pudiera ser un ciberatacante. Entonces, eso desde el punto de vista personal. Tenemos que tener mucho cuidado al uso responsable de esto. Y yo creo que el principio es lo que te comentaba en el segmento anterior, tratar como nos decían nuestros padres. No aceptes caramelos ni bebidas de nadie en la calle, no hables con extraños. Es decir, si yo recibo un mensaje de alguien que no conozco, no debería responder ese mensaje, debería validar la autenticidad de quién es la persona que está del otro lado. Si me mandan un link o un correo electrónico diciéndome que me gané una lotería, ese caramelo envenenado, no me lo voy a comer. O sea, no hago clic en ese link. Es un poco eso desde el punto de vista personal. Ahora bien, hablabas del tema organizacional. Esa misma situación que estamos viendo en lo personal está afectando en lo organizacional. Porque, ¿qué hacen las organizaciones? Las organizaciones, de alguna manera, implementan temas de protección de seguridad en sus sistemas porque ellos están expuestos a otros riesgos. Por ejemplo, un riesgo de secuestro de información. En la actualidad hay un ataque que se llama ransomware, que de alguna manera, a través de un malware o un software malicioso
que pudo haber entrado por una máquina de una persona que trabaja en la organización, que no fue responsable de alguna manera con su uso, el uso personal de ese dispositivo, el uso de ese dispositivo, e instauró ese malware. Y entonces este programa cifra la información, hace ilegible la información de la organización al propio dueño y luego le pide un rescate. Le dice, para tú ver esta información de nuevo, tienes que pagarme X cantidad de bitcoins. Entonces, fíjate que las organizaciones están expuestas a un riesgo mucho mayor, que es la paralización de sus operaciones derivada por un banco. Entonces, sí, definitivamente, anteriormente, los vectores de ataque eran las organizaciones, los dispositivos electrónicos, firewall, etcétera, que atacaban. Ahorita no. Ahorita los ciberdelincuentes están buscando el eslabón más débil de la cadena, que es ese dispositivo móvil o esa laptop que tiene la persona que trabaja en una organización. Es decir, están entrando a las organizaciones a través de las personas. Por eso es que es importante el tema de la capacitación a las personas en esta materia. Ahora, hemos visto algunos episodios que llaman la atención, pero que al final parecen pasar, como pasamos la página, pasan de moda y no profundizamos y no analizamos sobre lo que pudo haber originado esa situación y lo que eso supone. Voy a poner dos ejemplos muy precisos recientes en nuestro país. Uno, fuga de información de Movistar, por ejemplo, de una telefónica que tiene millones de usuarios en el país y que de pronto nos dicen un día, mira, hubo una fuga de información de datos y quedaron expuestos los dueños de todas estas líneas telefónicas, sin tener mucha claridad de cuáles eran los datos exactamente que estaban expuestos, qué implicaciones puede tener eso, cómo sucede eso y por qué nos tendría que importar. Y el segundo, más reciente y más ruidoso en redes sociales, Banco de Venezuela. Sí, bueno, si cambian los saldos en las cuentas, si recuperé el dinero o no recuperé, si usé dinero que no era mío, sí. ¿Cómo ocurren este tipo de situaciones y qué debemos saber para comprender lo que significa y lo que eso implica en nuestras vidas y lo que puede implicar también a futuro? Claro, mira, fíjate, la historia de la fuga de información personal para distintos fines en nuestro país, bueno, en el mundo entero, creo yo, no es nueva, por supuesto. O sea, estamos hablando de que en nuestro país, en un puente, debajo de un puente en el centro de Caracas, se vendían CD con la información de telefónicas, de X, de cualquier bancaria. O sea, así es. O sea, nosotros hemos tenido como lamentablemente, una cultura de que la información personal es muy valiosa para los ciberdelincuentes e incluso no solo ciberdelincuentes, como te decía, de pronto gente que lo que quiere en el mejor caso es enviarte información publicitaria. Entonces esa información vale mucho. Entonces esa información, por lo general, hay varias vías por las cuales sucede esto. Puede ser por la vía de la complicidad interna, es decir, un empleado descontento, o sea, nosotros hemos manejado varias situaciones como esa, empleados descontentos, empleados que están de pronto descontentos con la información, con la organización, provocan esto. Es decir, tienen acceso a la información, o sea, son personas que tienen la capacidad y el perfil dentro de la organización, porque para eso fueron contratados, para poder acceder a información de este tipo, información personal, y mal utilizan ese acceso. Toman esa información personal, la descargan en un archivo, la copian en un pendrive y la divulgan. Esa es una vía. La otra vía es por la vía de un ataque real. ¿Qué significa un ataque real? Que se vulneren las barreras de ciberseguridad de la organización. Esa es la otra vía. Ahora bien, no existe eso, o sea, hay una visión de como que, bueno, es un hacker mágico, estratosférico que ingresa a los sistemas. No. Lo primero que necesita un atacante es información. Alguien le abrió la puerta. Alguien dio una información por correo electrónico que identificó a los sistemas. Algún error o alguna vulnerabilidad de los sistemas de la organización dejan evidencia que tiene una brecha y por ahí ellos aprovechan eso. Es decir, siempre hay información previa, lo que trato de decir. O sea, la información previa, ¿cómo lo obtiene el ciberatacante? Haciendo ataques. Por eso es que se hace un tema que llamamos el ethical hacking, que es el hackeo ético, es tratar un hacker ético, o sea, no con intención de robar, sino con intención de probar las defensas de ciberseguridad de una infraestructura tecnológica, se sienta a ejecutar un ataque, pero ético. O sea, a tratar de penetrar y decir, mira hasta dónde llegué y mira lo que conseguí. De manera de que la organización cierre esas barreras.
Entonces, las recomendaciones hacia las organizaciones es que tienen que hacer más pruebas como esta, se tienen que hacer autoevaluaciones o evaluaciones con terceros de cómo están sus controles de ciberseguridad para evitar que esto suceda. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que puede venir por una fuga de información simple. Estamos hablando de una persona, a lo mejor la organización tiene, digamos, excelentes sistemas de protección, pero si una persona con privilegio puede descargar un archivo personal y venderlo, eso no lo podemos controlar. Entonces, por esas dos vías. Y la otra vía es que, bueno, ellos no tengan su defensa de ciberseguridad técnicamente hablando bien protegida. Me parece un punto para profundizar de los que has nombrado, esto que decías que en este mundo se desdibujan las fronteras, es decir, no hay geografías, no hay límites, porque lo que se necesita es una conexión para ingresar a uno u otro equipo, a un dispositivo y poder manejarlo a distancia. Y aquí, por supuesto, que me resuena todo este tema de las redes, de cómo compartimos conexión de redes públicas, de, bueno, plazas con Wi-Fi, aeropuertos con Wi-Fi, vecinos compartiendo el servicio de Internet por cable o de manera inalámbrica. ¿Cuánto eso puede exponernos también a conexiones que puedan resultar inseguras? ¿O cómo, voy a reformular la pregunta, cómo protegernos al hacer uso de este tipo de conexiones de redes que incluso siendo privadas las convertimos en públicas cuando las compartimos con la cuadra? Bueno, fíjense ahí lo importante es que la persona que está compartiendo, en este caso, debe implementar, por eso digo que hay una parte, unas opciones, unos parámetros de seguridad de pronto que no leemos, que no revisamos. Cuando uno instala un router de este tipo, él te dice, ¿usted quiere que esta información viaje cifrada? ¿Bajo qué protocolo? Y usted le selecciona y le dice, sí, quiero que viaje cifrada. ¿Qué significa que viaje cifrada? Que todo lo que está incluido dentro del Wi-Fi y todo lo que estoy interconectando, nadie lo puede ver, nadie lo va a poder leer. Entonces, eso es un principio básico. O sea, que todo lo que viaje por ahí, es decir, cualquiera que intente interceptar esa red no lo va a poder ver. ¿Ok? Ahora bien, hay otro tema. Cuando yo comparto mi Wi-Fi, estoy compartiendo el riesgo. ¿Qué significa esto? Yo soy el vecino A y tengo mi Wi-Fi expuesta y tengo cuatro vecinos alrededor. El B, C, D están interconectados, ¿ok? A mi red. ¿Qué estoy sucediendo? ¿Por qué estoy multiplicando el riesgo? Porque, ¿qué pasa si cualquiera de esos vecinos no hace un uso adecuado de ese dispositivo? O le da clic a un link de un correo electrónico que dice que se ganó una lotería y le da clic y contamina su máquina. Al contaminar su máquina, eso puede contaminar el resto de las máquinas, porque se establece una red. Están todos interconectados. Entonces, eso es lo peligroso de este tema. Entonces, la recomendación a las personas es primero que lean, que vean esos temas de seguridad. Son parámetros y no son muy complicados de entender. Y ahorita con el tema de la proliferación de la inteligencia artificial, puedes preguntarle a cualquier herramienta de esta inteligencia artificial cómo configurar un router con estas herramientas y no necesita ser, y que te lo hable de manera natural, no de manera técnica, y no necesita ser un erudito técnico para hacerlo. Entonces, el mensaje es cómo protegernos. Interésense en el tema de seguridad. Si yo adquiero una aplicación que estoy instalando en mi máquina o en mi dispositivo, estoy dispuesto a compartir mis contactos cuando esa herramienta es gratis. Estoy dispuesto a compartir mis galerías. Bueno, eso ya es un tema de responsabilidad. Al igual pasa, por ejemplo, lo que hablabas con el tema de las redes. En un momento, cuando conversaste sobre las redes, es importante también eso, la información que compartimos, por ejemplo, en redes sociales, por ejemplo. Porque cada archivo que nosotros compartimos en redes sociales tiene lo que se llama una metadata. La metadata es desde qué dispositivo se tomó esa foto, si comparte una foto, en qué fecha, en qué hora, en qué localización. Entonces es importante considerar estos temas a la hora de establecer esas redes de confianza. Y en ese sentido hay un elemento que no podemos obviar y es esta interacción que también tienen los más pequeños de la casa, nuestros chamos, niños, niñas, adolescentes, más allá de las sugerencias sobre restricciones en el uso de pantallas y dispositivos móviles. Lo cierto es que están teniendo acceso a celulares, a tablets, a televisores,
a Smart TV, a televisores inteligentes, a dispositivos que están conectados con el resto del mundo. ¿Cómo ir enseñando desde temprana edad eh, a tener cuidado, a no asumir algunos riesgos o al menos a comunicar cuando se puede identificar algo que pudiera significar es un riesgo para la familia? Bueno, fíjense, ahí en el tema de lo que tiene que ver con los adolescentes, con los niños, niñas y adolescentes, el uso de las pantallas, ellos son uno de los, digamos, caldos de cultivo que buscan grupos de este tipo y grupos misógenos, grupos pedófilos, etcétera, que buscan de alguna manera información a través de información, videos de niños, etcétera. Este tipo de cosas. Hay un submundo en ese tema que definitivamente hay que proteger a la familia, ¿no? Hay todo un submundo de gente que consume cosas como esas, temas que tienen que ver con material asociado con la pedofilia, etcétera. Por ejemplo, están los grupos que le llaman grupos incel, que son celibatos, se le llama celibato involuntario, que son grupos de adolescentes que sienten que no pueden tener una relación con ninguno, con una chica o con un chico, y de alguna manera genera una situación psicológica de ir en contra del sexo opuesto. O sea, aquí estamos hablando de riesgos mucho mayores, riesgos que van sobre la psique del niño, sobre la psique de ese adolescente. Y tal cual como estos delincuentes, estos pedófilos, en este caso, que van hacia los niños, conocen que son de alguna manera unas mentes un poco más manejables, evidentemente van hacia ellas. Y eso tiene unos riesgos importantísimos en la actualidad. Y entonces es importante estar pendientes y conscientes de qué aplicaciones está consumiendo mi hijo. O sea, qué está viendo mi hijo, no descargar cualquier aplicación. Ok, hay aplicaciones, no quiero nombrar ninguna por temas de mercadeo, este tipo de cosas, pero hay aplicaciones que de pronto son un jueguito y tú estás jugando con otro amiguito a distancia y de pronto empiezan a salirte una serie de mensajes, que eso es el tema subliminal, mensajes que están asociados a grupos incel, a ir en contra de ciertos temas y van inculcando de alguna manera en la mente de los niños y adolescentes temas que no queremos nosotros como familia. Entonces, sí, eso representa unos problemas familiares importantes. De hecho, hay una serie llamada Adolescente en Netflix, debo mencionarla porque creo que es importante que la familia tiene que verla, que habla precisamente sobre el tema de un niño que es afectado psicológicamente por un grupo de incel, celibato involuntario, y él llega a asesinar a una niña, un adolescente. Entonces es importante entender el riesgo que tiene eso y una cosa importante que tiene digamos, la serie, yo le invito a las familias que la vean porque hay una parte en donde los padres se cuestionan, ¿qué hicimos mal? O sea, ¿por qué mi hijo hizo eso? Eso es importante y eso yo creo que tenemos que, como familias responsables, tenemos que cuestionarnos porque estamos ante un mundo diferente. O sea, la forma de interacción que están utilizando los niños, niñas, adolescentes en la actualidad es totalmente diferente como lo hacíamos quizás nosotros en otras épocas. Bueno, Juan Carlos, de verdad se nos acabó el tiempo, pero estamos muy agradecidos con tu amabilidad por atender los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría y Niños Cantores a esta hora de la mañana. ¿Alguna recomendación de alguna cuenta, algún espacio que podamos seguir para tener algunos tips y más información sobre este tema de ciberseguridad, ciberresiliencia que nos pueda ser útil? Ok, sí, pueden contactarnos a arroba GHP Service PZLA, Venezuela. Y a IESA, disculpe, con filtro IESA, arroba con filtro IESA. Esto para invitarlos también a las organizaciones, etcétera, a participar en los cursos que hay y que ofrece el IESA en esta materia de ciberseguridad. Entonces, en resumen, arroba con filtro IESA para el tema de la capacitación y arroba ghpservice. Pero ghpservice BZLA para cualquier consulta.